El universo, como una gran escritura viva, murmura en cada partícula los secretos de su creación. Aquello que los sabios llamaron logos, los místicos intuyeron como verbo y los antiguos sacerdotes egipcios representaron con el sonido original del nete, no ha cesado de pronunciarse. Lo que cambia no es el mensaje, sino nuestra disposición a escucharlo. Durante siglos, los pilares del conocimiento espiritual fueron custodiados en templos, grabados en piedra, ocultos en manuscritos condenados por el tiempo o por los hombres. Los 7 principios que se presentan en esta obra no son nuevos. Son las leyes invisibles del alma y del cosmos, tan antiguas como el fuego que arde sin consumirse en el corazón del ser. Se encuentran esbozados en el Corpus Hermeticum, resonando en la tabla de esmeralda, insinuados en los Vedas, en los salmos hebreos y en los apócrifos cristianos, aunque rara vez expuestos como experiencia viva. Este libro nace del deseo de reanimarlos, no como teoría, sino como práctica. No como dogma, sino como transformación. El todo es mente, afirma el primer principio hermético, y sin embargo pocos han descendido la profundidad de esta afirmación como lo hizo Basílides en Alejandría, cuando enseñaba que el mundo visible es el eco de la mente desconocida, refiriéndose al nous divino que origina las formas. Esta verdad, como un espejo oscuro, nos devuelve la mirada y nos obliga a reconocer que aquello que llamamos realidad es apenas una proyección de lo que sucede en la sala silenciosa del pensamiento. Pero más allá del pensamiento ordinario, hay otro lenguaje, el del símbolo, la vibración, la correspondencia, que requiere ser encarnado, no simplemente leído. El presente texto no es un tratado ni una compilación académica. Es una guía para quienes han sentido el llamado interno a descifrar el universo como un reflejo de su alma. Cada principio será revelado no solo desde su formulación original, sino desde su resonancia en diferentes corrientes de sabiduría olvidada, los rollos esenios, los comentarios órficos, las doctrinas sutiles de los Upanishads, las advertencias contenidas en los evangelios gnósticos y las enseñanzas susurradas por maestros sin nombre, cuya voz sigue viva en las líneas de lo no dicho. La idea de que como es arriba, es abajo no es un capricho poético, sino una declaración metafísica que encuentra eco en el Zohar, cuando declara: lo que ocurre en el mundo inferior despierta su reflejo en el superior, pues ambos mundos están enlazados como una sola alma. Este principio, lejos de ser una ley externa, se revela en la mirada de quien comienza a ver su entorno como un espejo, no de su ego, sino de su estado interior más íntimo. Lo que es adentro, es afuera, y por tanto, toda transformación legítima comienza en el lugar invisible donde anidan los pensamientos y las emociones. Quien no ha sentido el ritmo de la vida como un oleaje constante, tal vez aún no ha afinado el oído espiritual. El principio de ritmo, olvidado por la lógica moderna, era entendido por los sabios caldeos como la danza sagrada de los astros, cuyos movimientos estaban en sintonía con el alma humana. Todo fluye y refluye, dice el Kybalión, eco moderno de una sabiduría ancestral, pero en el lenguaje de la tradición oracular se decía de otro modo: el mundo se renueva en ciclos que solo el sabio logra predecir porque no teme al cambio. Esta obra no busca eliminar el sufrimiento, sino enseñar a navegarlo con el timón de la conciencia. No habrá en estas páginas fórmulas mágicas ni recetas automáticas. Lo que se ofrece es el reflejo de una enseñanza viva, que exige del lector no solo atención, sino disposición a verse sin máscara. Cada capítulo buscará sumergirse en un principio no como teoría abstracta, sino como revelación personal. Se entrelazarán las leyes del mentalismo, la polaridad, la causa y el efecto, con ejemplos encarnados y meditaciones en forma de palabras. Se evocarán fragmentos antiguos, como cuando Hermés decía a su discípulo Tat: la sabiduría consiste en contemplar el movimiento del alma en todas las cosas. Los nombres de los principios, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, generación, no son arbitrarios. Son puertas. Pero cada puerta requiere una llave distinta: contemplación, silencio, práctica, rendición, discernimiento y memoria. Esta guía no exige fe, sino experiencia, no dogma, sino apertura, no sumisión, sino soberanía interior.
Como escribía Giordano Bruno antes de ser condenado por la Inquisición, el universo es un espejo animado por la divinidad y quien se conoce a sí mismo, conoce el ritmo secreto que lo hace danzar. Quizás este libro te encontró porque ya lo habías escrito en otra vida, o porque el alma, cansada de andar en círculos, ha decidido por fin penetrar el misterio. Si algo vibre en ti al leer estas líneas, sigue adelante. Pero hazlo con humildad y fuego, pues lo que aquí se revela no es un conocimiento muerto, sino un mapa hacia lo eterno. Y como en todo mapa verdadero, cada paso será una pregunta y cada respuesta, una puerta. Los 7 principios espirituales en acción, guía práctica para transformar tu vida. Escrito y publicado por Escucha tu Subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. En los comienzos, no había forma, ni espacio, ni tiempo. Solo conciencia. No la conciencia individual de quien piensa, sino la conciencia absoluta, anterior al pensamiento, anterior al verbo. Esa conciencia era el todo. Y del todo emanó el universo como un pensamiento sostenido en la mente de lo eterno. Este es el misterio primero, que todo cuanto existe es una manifestación de la mente. No de una mente humana, sino de la mente cósmica, la matriz viva desde la cual brotan galaxias, ideas, átomos y almas. Este principio, expuesto con brevedad en el Kybalión, es un eco de verdades aún más antiguas. En el libro de los muertos egipcio, el dios Tot, quien representa el pensamiento divino, afirma: «Yo soy el creador de los cielos por la palabra de mi boca. He formado la tierra por el pensamiento de mi corazón». Y en el Evangelio según Juan, que parece beber de la misma fuente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra es la forma externa del pensamiento, y el pensamiento es la semilla de toda creación. Comprender este principio no es un ejercicio intelectual, sino una revolución interior. Implica reconocer que la realidad no es algo que nos sucede, sino algo que se proyecta desde nuestro interior hacia afuera. Como el mago que extiende la mano para modelar el fuego, la conciencia dirige la energía y plasma la materia. En las palabras atribuidas a Hermes Trismegisto, aquello que está en ti, está también en el universo, aprende a gobernarlo en ti, y gobernarás el todo. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana, donde el dolor, la rutina, la duda y el caos parecen desmentir esta enseñanza? ¿Cómo afirmar que todo es mente, cuando lo que golpea es físico, lo que duele es emocional y lo que se anhela parece inalcanzable? Imagina una persona que se despierta cada mañana pensando que el mundo es hostil, que las oportunidades son escasas, que nadie lo valora. Desde ese campo mental, cada percepción se filtra, cada hecho se interpreta y cada experiencia se proyecta en coherencia con esa creencia. Lo que cree, se convierte en lo que ve. Y lo que ve, refuerza lo que cree. Así, la mente se convierte en una prisión, una rueda de causa y efecto que gira en su propio eje. Pero también existe el que, en medio de la adversidad, sostiene en silencio la certeza de que hay orden oculto, inteligencia viva, propósito. Esa mente no niega el dolor, pero no lo absolutiza. Como escribe Plotino en las Eneadas, el sabio no se deja arrastrar por las apariencias, pues sabe que lo visible es apenas sombra de lo inteligible. Quien piensa desde el alma, no crea desde el miedo, sino desde la verdad. La práctica del mentalismo comienza con el reconocimiento del pensamiento como acto sagrado. No se trata de pensar positivo superficialmente, sino de observar con profundidad la raíz desde donde surgen las ideas. Todo pensamiento es una semilla, algunos germinan en flores, otros en espinas. El arte está en elegir con conciencia qué sembrar en el campo mental que es tu vida. Quien desee aplicar este principio debe comenzar por la vigilancia interior.
Observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. El pensamiento no es el ser, es una herramienta del ser. En las palabras de Rastavakrha Gita, tú no eres el cuerpo ni la mente. Tú eres el testigo silencioso que los observa pasar. Prácticas para encarnar el principio. Observación consciente. Cada mañana, al despertar, dedica unos minutos a observar el primer pensamiento que emerge. Es de gratitud, de preocupación, de juicio, de alegría. Escríbelo sin corregirlo. Al hacerlo por 21 días, comenzarás a notar patrones mentales que antes operaban en la sombra. Purificación mental mediante el silencio. Elimina por al menos 1 hora diaria todo estímulo externo, música, noticias, conversaciones innecesarias. Sienta tu mente como una superficie de agua. Cuando se aquieta, el reflejo aparece. Ese reflejo es la mente superior hablándote. Afirmaciones vibracionales. Las afirmaciones no son repeticiones vacías, sino fórmulas de codificación interna. Pronúncialas con presencia. Mi mente es un canal puro de la conciencia divina. Lo que pienso con claridad se manifiesta con poder. El universo refleja la cualidad de mi pensamiento. Recítalas en voz baja, como mantras, durante caminatas, antes de dormir o en estados de calma. Escritura reveladora. Durante una semana, escribe sin interrupciones la frase, la realidad es un espejo de mi mente porque, y continúa sin editar. Verás emerger verdades ocultas, revelaciones personales, y tal vez, la raíz de tu creación inconsciente. Meditación del vacío mental. Visualiza un espacio inmenso, sin forma, sin tiempo. Allí no hay palabras. Solo presencia. Permanece en ese estado de no mente tanto como te sea posible. No luches contra los pensamientos, obsérvalos disolverse. Ese es el estado original desde donde todo emana. No es la realidad la que piensa por ti, sino tú quien piensa la realidad. El universo no te impone una forma, tú le imprimes la tuya. Como escribió Hermés, la mente es la herramienta del alma, y si se afila como espada, corta la ilusión de lo aparente y revela la verdad eterna. El principio de mentalismo no es un concepto para creer, sino una puerta para cruzar. Cuando el pensamiento se vuelve sagrado, la vida deja de ser un accidente y se convierte en arte. Y en ese arte, tú eres el creador, el pincel y el lienzo. Ejercicio, el día del pensamiento semilla. Este ejercicio se realiza durante un solo día, preferentemente desde que despiertas hasta que te duermes, y se puede repetir semanal o mensualmente. No se trata de cambiar la realidad entera, sino de sembrar un solo pensamiento y observar cómo transforma el entorno real, de forma clara y verificable. Instrucciones. 1. Elige un pensamiento semilla simple pero poderoso. Debe ser una idea corta, afirmativa y sin conflicto, que pueda influir tu realidad visible ese día. Ejemplos. Hoy, soy causa de amabilidad. Las personas que encuentro colaboran conmigo. Todo fluye a mi favor sin esfuerzo. Hoy todo me sonríe. 2. Escríbelo en papel, no digital. Usa una hoja pequeña y guárdala en tu bolsillo, cartera o bolso. Llévala contigo durante el día como símbolo material de tu creación mental. 3. Durante el día, actúa como si ese pensamiento ya fuera verdad. No se trata de repetirlo como mantra, sino de tomar decisiones y responder a la vida como si ya lo estuvieras experimentando. Si elegiste soy causa de amabilidad, no esperes que otros lo sean primero, inicia tú el gesto. Si elegiste todo fluye a mi favor, cuando algo se retrase o cambie, actúa como si fuera parte del flujo perfecto. 4. Observa las señales del entorno con neutralidad activa. ¿Cambian tus conversaciones? ¿Tu lenguaje corporal? ¿Tu trato con desconocidos? ¿El tono de voz de quienes te rodean? ¿Ocurren pequeñas sincronicidades? No busques milagros, busca coherencia. El mundo comenzará a moldearse, sutil pero claramente, según la frecuencia del pensamiento que sembraste. 5. Al final del día, escribe lo observado.
Anota lo que ocurrió y cómo te comportaste tú. Observa si actuaste diferente, si tu lenguaje fue más fluido, si las personas te respondieron distinto, si situaciones habituales se dieron de forma más armónica. ¿Estás dispuesto a pensar con el corazón y sentir con la mente? Porque allí comienza la verdadera alquimia del alma. Capítulo 2. El principio de correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros del uno. Tabla de Esmeralda. El universo no es una masa caótica de acontecimientos desconectados, sino una arquitectura simbólica donde cada parte refleja el todo. En esta vasta estructura viviente, no existe lo aislado ni lo ajeno, todo se espejea en todo. La realidad es una sucesión de símbolos que, si se saben leer, revelan la lógica sagrada del ser. Comprender el principio de correspondencia es empezar a ver el universo como un espejo múltiple donde lo divino se contempla a sí mismo desde infinitos ángulos. Es entender que todo aquello que uno experimenta afuera, primero fue modelado dentro. El reflejo no es un fenómeno óptico, sino una ley del alma. Las culturas iniciáticas sabían que el mundo visible es el último eslabón de una cadena de causas sutiles, que comienza en los planos invisibles de la mente y del espíritu. En el Liber Hermetis, texto atribuido a Hermes Trismegisto pero resguardado entre alquimistas medievales, se lee: el sabio no interpreta el cielo sin leer también su alma, pues ambos están escritos con el mismo fuego. Lo que ocurre en el mundo externo no es ajeno, es una manifestación precisa de vibraciones internas. Cuando el entorno parece opaco, es el alma la que ha cubierto su fuego con velos. Y cuando el mundo resplandece, es porque algo en lo profundo ha despertado su luz. Así, el que sufre un abandono no siempre está siendo castigado por otro, sino a menudo está viendo reflejada la desatención que ejerce sobre sí mismo. El que es traicionado puede estar enfrentándose al fragmento de su alma que aún no se ha comprometido con su propia verdad. Lo que ocurre no es simplemente una injusticia o una bendición, es una carta cifrada enviada por la conciencia superior a través de símbolos cotidianos. Como escribió Rumi, tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Detectar el espejo no es una técnica, sino un arte que nace de la humildad de quien deja de acusar y comienza a decodificar. Cuando se comprende este principio, ya no se pide que el mundo cambie para estar en paz, sino que uno se transforme internamente para ver el mundo de otro modo. El antiguo Evangelio de Tomás, oculto durante siglos en las arenas de Nag Hammadi, lo expresa con crudeza mística: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esta enseñanza, suprimida de los textos oficiales, sugiere que la salvación no es un acto externo, sino una correspondencia revelada entre el mundo interior y la experiencia. Cuando un alma no reconoce su reflejo, culpa. Cuando lo reconoce, se purifica. Y cuando lo trasciende, crea. La correspondencia no implica resignación pasiva, sino conciencia activa. Ver el espejo es el primer paso, elegir pulirlo es el siguiente. Pero pocos se atreven a mirar con sinceridad los reflejos que la vida les muestra. Un rostro siempre ausente en los demás puede ser señal de tu propia desconexión. Un patrón repetido de carencia puede revelar una programación profunda de indignidad. Las situaciones son mensajes disfrazados, y cada una encierra una enseñanza que solo puede leerse cuando se ha limpiado el ojo interior. Hay quienes buscan señales en el cielo, en los números, en los animales, en los sueños. Todo ello puede ser válido. Pero la señal más clara es siempre la reacción interior. Lo que nos emociona o nos hiere, lo que nos seduce o nos irrita, es también parte del espejo. No para condenarnos, sino para mostrarnos el grado de coherencia entre lo que somos, lo que creemos ser y lo que aspiramos a manifestar. En el Upanishad Chandogya se dice: tú eres lo que es tu deseo más profundo. Tal como es tu deseo, así es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, así es tu acción. Tal como es tu acción, así es tu destino. En ese encadenamiento, cada eslabón refleja al anterior. No hay azar,
solo geometría sutil. En este camino de correspondencias, el ritual cotidiano se convierte en una tecnología espiritual. Observar los encuentros, los objetos que se rompen, los errores repetidos, los nombres que se repiten como ecos, las frases que aparecen como espejos literales, todo se vuelve parte de una danza precisa. El alma habla en símbolos, y quien aprende su idioma deja de buscar milagros espectaculares porque reconoce lo milagroso en lo ordinario. Para integrar esta ley, algunos sabios recomendaban comenzar cada día con una invocación silenciosa: que el mundo me muestre lo que mi alma aún no ve. Esta oración no pide que la realidad cambie, sino que revele. A lo largo del día, todo lo que ocurre, una conversación incómoda, una espera imprevista, una sensación de déjà vu, se vuelve un portal hacia una comprensión más profunda de uno mismo. El iniciado no interpreta la vida como sucesión de accidentes, sino como un oráculo viviente. Es recomendable llevar un diario de correspondencias internas, pero no como un registro frío, sino como un acto alquímico. Escribir cada noche aquello que más te conmovió del día, lo que te irritó, lo que te dio placer o tristeza, y luego preguntarte: ¿qué parte de mí provocó, atrajo o reflejó esto? Al hacerlo sin culpa, con la inocencia de quien desea comprender, no tardarás en descubrir patrones ocultos que se repiten desde la infancia, voces heredadas que operan desde el subconsciente y moldes mentales que siguen dictando tu experiencia. En el arte de la correspondencia, lo externo es la manifestación visible del mapa invisible. No hay error ni coincidencia. Incluso el caos tiene simetría. Pero esa simetría solo se revela a quien ha aceptado mirar sin juzgar, a quien no busca culpables sino claves. La vida te da la imagen exacta de la frecuencia que emites, no para castigarte, sino para devolverte el poder. El poder de reescribir el símbolo desde la fuente. Como bien decía Valentinos, el maestro gnóstico del siglo II, cuyas enseñanzas fueron condenadas y perseguidas, todo lo que el alma no reconoce como suyo, lo proyecta hacia afuera y lo llama mundo. Pero cuando el alma reconoce su reflejo, el mundo deja de ser amenaza y se convierte en mensaje. Y entonces, todo adquiere sentido: los nombres, los paisajes, los errores, los amores y las pérdidas. Todo se vuelve palabra del alma para quien ha aprendido a leer. Así como el amanecer se refleja en el agua, y el agua solo refleja cuando está quieta, la conciencia solo reconoce su correspondencia cuando ha cesado el ruido interior. Por eso, el camino de este principio no es hacia afuera, sino hacia el silencio. Y en ese silencio, el universo te devuelve la imagen exacta de quien estás siendo. La correspondencia no es una trampa, sino una revelación. No es castigo, sino espejo. No es destino, sino mapa. Y quien aprende a leerlo ya no camina a ciegas, porque ha recordado que lo externo no es más que la carta que él mismo se escribió antes de nacer. Ejercicio, rastreo de un reflejo. Este ejercicio se enfoca en detectar un patrón externo repetido en tu vida y rastrear su raíz interna oculta. El objetivo es revelar cómo tu mundo proyecta una parte de ti que aún no ha sido vista con claridad. Es una práctica profunda, concreta y orientada a transformar la percepción. Instrucciones. 1. Identifica un patrón externo que se repite. Piensa en una situación que ocurre con frecuencia y que te genera malestar o desconcierto. Debe involucrar algo que te pase con frecuencia en el mundo externo. Ejemplos. Siempre atraigo personas que me ignoran. Siento que los demás no me escuchan. Todo lo que empiezo se cae. La gente me copia o me juzga. Siempre tengo que esforzarme más que los demás. 2. Escríbelo como una afirmación clara. Escribe esa observación en una sola frase que no culpe a otros, sino que describa lo que experimentas. Ejemplo, las personas me interrumpen cuando hablo. 3. Pregúntate, ¿dónde hago yo lo mismo, hacia mí o hacia otros? Esta es la clave del ejercicio. Pregunta en silencio o por escrito. ¿Yo también me ignoro a mí mismo? ¿Estoy interrumpiendo mis propias ideas antes de desarrollarlas? ¿Estoy repitiendo este patrón desde otra forma menos visible? No respondas con rapidez.
Permite que surjan recuerdos, sensaciones o imágenes. A veces la correspondencia no es literal, pero sí simbólica. 4. Elige una acción correctiva concreta para romper el reflejo. Una vez detectado el vínculo interno, decide una sola acción que lo transforme. Ejemplos. Si nadie me escucha, hoy me sentaré a escribir algo sin juzgarlo ni callarme. Si los demás me quitan el lugar, hoy tomaré la palabra en una reunión. Si todos me rechazan, hoy haré algo por mí sin buscar aprobación. La acción no debe ser perfecta ni dramática. Solo necesita ser coherente con la verdad descubierta. 5. Cierra el día anotando la diferencia. Al final de la jornada, responde brevemente. ¿Qué cambió cuando hice algo diferente? ¿Se modificó la reacción externa? ¿Cómo me sentí al romper el patrón? Este ejercicio puede realizarse una vez por semana, cada vez que notes que algo se repite afuera sin explicación aparente. Es una forma directa de tomar las riendas del espejo, no para modificarlo con fuerza, sino para transformar la imagen desde la raíz. Porque lo que no se ve dentro, regresa afuera hasta que sea visto. Solo queda una pregunta que late como un tambor en las paredes del alma. Si el mundo es tu reflejo, ¿te atreves a mirarte de frente? Capítulo 3. El principio de vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. En los salones invisibles del espíritu, todo es movimiento. Desde la partícula más ínfima hasta la galaxia más vasta. Desde un pensamiento fugaz hasta una oración que atraviesa los siglos, todo vibra. La realidad es una danza sin pausa, una sinfonía de frecuencias que se entrelazan y chocan, se atraen y se repelen, formando la ilusión de la materia, del tiempo, del yo. Pero debajo de todas las formas y de todas las máscaras, hay vibración. Y en esa vibración se esconde la firma oculta del alma. Comprender el principio de vibración no requiere un tratado de física ni una lección académica. Requiere sensibilidad. El alma sabe cuando algo vibra en sintonía con su verdad, así como el cuerpo percibe el escalofrío ante una mentira o una traición disfrazada. Todo lo que existe emite una frecuencia, y esa frecuencia no miente. Por eso, el sabio no escucha solo las palabras, sino la música detrás de las palabras. No observa solo el gesto, sino la energía que lo sostiene. Las antiguas escuelas pitagóricas enseñaban que el universo era un instrumento de cuerdas, y que el alma humana podía afinarse hasta resonar con la armonía celeste. En fragmentos de Filolao, discípulo de Pitágoras, se conserva la idea de que el alma se enferma cuando se desvía del ritmo cósmico y se sana al retornar a su frecuencia natural. Esta concepción no era alegórica, sino literal. La enfermedad, el caos, la angustia no eran castigos divinos, sino disonancias internas. El regreso al equilibrio era el retorno a una vibración sagrada. Hoy, rodeados de estímulos artificiales y de ritmos que no respetan los ciclos del ser, esa vibración se ha olvidado. Pero no ha desaparecido. Permanece como un hilo sutil que conecta al ser con la fuente. Sentirla es recordar. Y recordar es comenzar a vibrar de nuevo en la frecuencia original del alma. Esa frecuencia no puede ser impostada ni forzada. Es un estado de coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Cuando el pensamiento dice una cosa, la emoción otra y la acción otra más, se genera una distorsión. Esa distorsión vibra en el campo energético y se manifiesta como confusión, pesadez, conflicto. Pero cuando el ser se alinea, incluso sin hablar, su sola presencia armoniza el entorno. Como narra el Lankavatara Sutra, atribuido a enseñanzas profundas de Buda, el sabio no alza la voz, y sin embargo la selva entera se silencia para escucharlo. Vibrar alto no significa estar eufórico ni ignorar el dolor. Significa habitar una frecuencia donde la paz no depende del resultado, y la alegría no es un efecto, sino un estado. Elevar la vibración es recordar que uno no es la emoción que lo visita, ni la situación que lo envuelve, sino el espacio que las contiene. Es volverse como el cuenco vacío que al ser tocado, resuena con una música que no viene de él, pero lo habita. Para ascender en vibración,
el cuerpo debe ser tratado como templo. No por moralidad, sino por precisión energética. Los antiguos taoístas decían que el alimento contiene el chi del cielo y la tierra, y por eso, lo que uno come lo acerca o lo aleja del Tao. Una dieta vibracional no se mide en calorías ni en nombres científicos, sino en resonancia. Aquello que fue tocado por la luz, que creció en silencio, que no fue forzado ni manipulado, conserva una frecuencia pura. Comer es una ceremonia. Respirar es un pacto. Dormir es un regreso al origen. Todo acto puede ser un rito de afinación vibratoria si se realiza con conciencia. El aliento es la cuerda invisible que une al alma con el cuerpo. No hay energía más inmediata que la respiración. Cambiar la forma en que respiras es cambiar el estado desde donde vibras. Una respiración lenta, consciente y profunda estabiliza el campo energético, como el músico que afina su instrumento antes de tocar. Al respirar desde el corazón, como enseñaban los sufíes, el cuerpo comienza a emitir una frecuencia armónica que puede sentirse incluso a distancia. En los tratados del maestro Andalusí Arabi se encuentra esta joya. Hay quienes al entrar en una sala no necesitan hablar, su sola vibración ya ha hablado por ellos. Esos son los seres que han hecho de su alma un diapasón del todo. Cada día es una partitura inacabada. Uno puede entrar en ella de manera disonante, o puede afinar su campo antes de interactuar con el mundo. Antes de abrir los ojos, el iniciado se detiene unos minutos a sentir su propia vibración. No busca cambiarla a la fuerza, sino reconocerla. ¿Qué nota vibra hoy? ¿Hay tensión, dulzura, vacío, agitación? Aceptar el estado es el primer paso para transformarlo. Luego, puede elevarse a través del gesto más simple, un canto interior, un pensamiento luminoso, un aroma que despierte la memoria del alma, una intención vibrada desde el corazón. No hay herramienta más poderosa que el sonido. El uso de mantras, rezos, sílabas cerradas o nombres divinos no tiene poder por su significado, sino por su vibración. El nombre de Dios en hebreo no se pronunciaba, se sentía. En la Cábala, se enseña que cada letra del tetragrámaton vibra con una porción del alma y que, al ser invocada desde la pureza, restablece el orden perdido. Lo mismo ocurre con los nombres cerrados del sufismo, los bija mantras del vedismo o los cantos chamánicos que atraviesan dimensiones. Vibrar un sonido no es solo emitirlo, es volverse uno con él. Hay quienes pasan la vida preguntando cómo cambiar su destino, sin comprender que el destino no se cambia desde la mente que lo diseñó, sino desde la vibración que lo atrajo. Un alma que vibra en miedo atraerá pruebas. Un alma que vibra en expansión atraerá caminos. Pero el cambio de vibración no ocurre por decreto mental, sino por transformación interna. El que busca elevarse sin haberse vaciado primero, solo superpone una máscara luminosa sobre una herida oscura. Y la vibración no se deja engañar. Por eso, el trabajo profundo requiere honestidad energética. Reconocer lo que uno vibra es el principio de la libertad. No para juzgarse, sino para elegir. Porque, como enseñaba el libro tibetano de los muertos, el alma será guiada, no por sus ideas, sino por la frecuencia que haya alcanzado al morir. Y aunque no todos buscan prepararse para la muerte, todo buscador verdadero sabe que cada día puede ser un ensayo del gran tránsito. Entonces, ¿cómo vibrar cada día desde el alma? Con actos simples, pero llenos de conciencia. Caminar descalzo sobre la tierra. Agradecer al agua antes de beberla. Encender una vela en silencio y mirar su fuego como si fuera el ojo del universo. Respirar al ritmo de la gratitud. Despertar y no tomar el teléfono, sino el propio pulso interior. Cantar, danzar, callar. Reír sin razón. Llorar como rito. Y luego, dejar que el cuerpo hable sin miedo, porque el cuerpo no miente. Cuando el campo vibratorio se purifica, el mundo ya no se percibe como amenaza, sino como eco de lo sagrado. Porque el universo no escucha tus palabras. Escucha tu vibración. Y responde a ella con una precisión implacable.
No atraes lo que deseas, atraes lo que vibras. Y solo cuando esa vibración nace del corazón, del alma reconciliada con su origen, el mundo entero se afina contigo como una sinfonía que vuelve a sonar en clave mayor. Ejercicio: ecografía vibracional de tu entorno. Este ejercicio consiste en leer la vibración de los objetos, espacios y sonidos que te rodean durante un día, como si fueran extensiones de tu estado interior. Al identificar que baja o eleva tu frecuencia, podrás tomar acciones inmediatas para afinar tu campo vibratorio desde lo concreto. Instrucciones. 1. Escoge un espacio que frecuentas diariamente. Puede ser tu habitación, tu escritorio de trabajo, la sala, tu cocina, el asiento del transporte público, etc. Debe ser un lugar en el que pasas al menos 30 minutos diarios. 2. Entra en ese lugar con una nueva mirada, como si fuera una extensión de ti. Obsérvalo por unos minutos en silencio. Pregúntate: ¿cómo me hace sentir este espacio? ¿Hay objetos que me agotan, me incomodan o me distraen? ¿Qué colores, formas, sonidos o texturas elevan mi energía? ¿Qué emite ruido vibracional aunque esté en silencio? Toma nota mental o escrita de los elementos que te generan densidad, incomodidad, ruido o confusión. Haz lo mismo con lo que te calma, te inspira o te abre internamente. 3. Elige un solo objeto que te baje la vibración y cámbialo de lugar, límpialo o despídelo. No necesitas hacer una limpieza total ni redecorar. Elige uno. Ese objeto puede ser una prenda, un adorno, una nota olvidada, un mueble, un dispositivo apagado, etc. Haz un pequeño ritual con él. Si lo limpias, hazlo con agua o con tus manos, dándole nueva intención. Si lo cambias de lugar, hazlo conscientemente, buscando armonía. Si lo dejas ir, agradécele en voz baja y despídelo como quien suelta una frecuencia vieja. 4. Introduce un nuevo elemento vibracionalmente elevado. Coloca un objeto que represente expansión, ligereza o belleza para ti. Puede ser una vela, un aroma, una flor, una piedra, un símbolo, una imagen. Lo importante no es lo que represente para otros, sino lo que vibre alto para ti. No lo expliques. Solo siéntelo. 5. Cierra el ejercicio con una lectura del cuerpo. Una vez hecho el cambio, siéntate o quédate de pie dentro del espacio. Respira profundo 3 veces. Observa sin expectativa. ¿Qué ha cambiado en tu energía? ¿Cómo se siente el aire, tu postura, tu pecho? ¿Qué sensación aparece sin que tú la provoques? Este ejercicio puede repetirse cada vez que sientas que tu energía se estanca o se apaga. A veces, elevar tu vibración no requiere una gran transformación interior, sino reordenar con conciencia el escenario donde tu alma se manifiesta. Cuando aprendes a leer la vibración de lo que te rodea, comienzas a vivir en afinación con el pulso del universo. Entonces, el espacio deja de ser fondo y se convierte en partitura. Y es entonces, y solo entonces, cuando el universo deja de ser un enigma y se convierte en una canción que reconoces como tuya. Capítulo 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El Kybalión. La conciencia humana tiende a dividir, a elegir un lado, a rechazar el contrario. Así nace el juicio, el conflicto, la ilusión de la separación. Pero la sabiduría ancestral no enseña a elegir entre luz y sombra, entre frío o calor, entre amor o miedo. Enseña a ver que ambos extremos pertenecen a una misma cuerda, y que quien solo toca un extremo, no conoce la música entera. El principio de polaridad es uno de los más temidos y más malinterpretados, pues nos obliga a mirar donde no queremos mirar, en la herida de nuestra aparente dualidad. Nos habla de que todo cuanto existe tiene su opuesto, y que estos opuestos no son enemigos, sino expresiones distintas de la misma esencia. Como el día y la noche que giran en una sola órbita, como el silencio y el sonido que surgen del mismo vacío, todo lo que rechazamos no es sino una cara que aún no hemos aprendido a amar.
En la doctrina secreta de Elena Blavatsky se recoge una antigua enseñanza tibetana que afirma: la luz solo existe por contraste con la oscuridad, y sin la noche el alma no conocería su resplandor. Esta afirmación no es un consuelo metafórico, sino una clave iniciática. No se trata de justificar el dolor, sino de trascender su marco mental. Los extremos existen como escalas dentro de una misma línea vibratoria. Calor y frío son grados de temperatura, amor y odio, grados de atracción, miedo y coraje, grados de energía interior. Cambiar de extremo no implica destruir el otro, sino elevar la frecuencia. En la experiencia humana, esto se percibe con claridad en las emociones. El que ha amado con profundidad sabe que el amor no está exento de dolor. El que ha temido verdaderamente, conoce también el deseo de protección que yace bajo el miedo. Toda emoción oscura lleva escondida una polaridad que, si se descubre, transforma la energía sin necesidad de destruirla. Por eso, los sabios no eliminan el sufrimiento, lo transmutan. Y al hacerlo, descubren que en la raíz de toda tristeza hay una sabiduría latente, lista para revelarse. Pero ¿cómo navegar entre los extremos sin partirse en dos, sin fragmentar el alma en polos irreconciliables? El primer paso es la observación sin juicio. Ver con claridad que el péndulo emocional es parte del movimiento natural de la conciencia. No resistir el vaivén, sino volverse el eje. Porque no es el movimiento lo que desequilibra, sino la identificación con un extremo. En el Evangelio de Felipe, un texto gnóstico oculto por siglos, se afirma: la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la derecha y la izquierda, son hermanos. Porque sin uno, el otro no sería nombrado. La sabiduría es, entonces, aprender a nombrar sin condenar. El ejercicio del péndulo interno consiste en cerrar los ojos y observarse oscilando entre dos polos que uno ha vivido intensamente: éxito y fracaso, reconocimiento y humillación, apego y rechazo. Sentir cómo la mente va de un lado al otro, cómo el cuerpo reacciona, cómo la emoción se mueve. Y luego, en medio de ese vaivén, visualizar un punto de quietud en el centro, donde no hay inclinación, solo presencia. En ese punto, el alma se estabiliza y comienza a ver el juego sin perderse en él. No hay lucha, solo reconocimiento. Esa es la alquimia del equilibrio. Transmutar la polaridad no es negar el dolor, sino elevarlo. Como enseñaba el maestro Sufí Atar en su conferencia de los pájaros, el fuego que quema puede ser también el fuego que alumbra, si se le ofrece como ofrenda. Lo que antes parecía castigo, se convierte en lección. Lo que dolía como herida, se vuelve apertura. La clave está en no cerrar el corazón ante lo que parece contrario a nuestros deseos. Porque en ese aparente contrario está muchas veces el verdadero umbral del crecimiento. Imagina a alguien que vive atrapado en la tristeza. Lucha por salir de ella, la combate, la esconde, la niega. Pero esa tristeza, al ser rechazada, se enraiza más hondo. No pide ser destruida, sino comprendida. Y al ser mirada desde el eje, se transforma en sensibilidad, en empatía, en arte, en oración. El polo cambia sin dejar de ser esencia. La alquimia sucede cuando se atraviesa el extremo sin identificarse con él. Cuenta una antigua historia persa que, en una ciudad devastada por la guerra, vivía un anciano conocido por su sabiduría. Un día, sus vecinos llegaron a él para contarle con entusiasmo que su hijo había regresado sano del campo de batalla. «¡Qué suerte tienes!», le dijeron. El anciano respondió: «Tal vez». Al día siguiente, el joven cayó de un caballo y se fracturó ambas piernas. «¡Qué desgracia tan grande!», dijeron los mismos vecinos. El anciano, con la misma calma, dijo: «Tal vez». Días después, llegaron los soldados del reino buscando reclutas, pero al ver al joven herido, lo dejaron. «¡Qué bendición tan grande!», exclamaron todos. El anciano sonrió, sin cambiar su voz: «Tal vez». Esa es la sabiduría del eje. Quien vive desde el centro no es indiferente, pero tampoco es arrastrado. No celebra el placer con euforia ni maldice el dolor con amargura.
sabe que cada extremo es solo un instante en el vaivén del péndulo, y que solo quien se ubica en el corazón del movimiento puede ver el todo con claridad. La paradoja de los opuestos no se resuelve eligiendo uno y negando el otro, sino abrazando la totalidad del ser. Porque, al final, solo hay unidad disfrazada de contraste. Y aquel que logra sostener ambos extremos sin romperse, descubre que lo que parecía polaridad era solo el ritmo natural del alma regresando a casa. Ejercicio: caminar el puente invisible. Este ejercicio se realiza en un espacio tranquilo donde puedas caminar unos pasos sin interrupción. Su propósito es ayudarte a sentir internamente las dos polaridades que habitan en ti y luego unirlas sin rechazar ninguna, integrándolas en un solo estado de conciencia expandida. Instrucciones. 1. Define las dos polaridades que vives en este momento. Hazlo en silencio, dentro de ti. Nómbralas mentalmente, sin juicio. Ejemplo: confianza y duda, amor y enojo, acción y pasividad. 2. Imagina que estás parado entre ambas. Ponte de pie, en el centro de tu espacio. Frente a ti, imagina una energía. Detrás de ti, su opuesta. No te muevas aún. Solo siente, ambas energías están allí. No son enemigas. No estás obligado a elegir. Estás aquí para ser el puente entre ellas. 3. Da un paso hacia una de ellas y encuéntrala en tu cuerpo. Camina lentamente hacia adelante unos 2 pasos y permanece ahí. Permite que esa energía entre en ti por unos segundos. ¿Dónde la sientes? ¿Qué emoción trae? ¿Qué sensaciones despierta? No luches. Solo respira dentro de ella. 4. Luego retrocede lentamente hacia el centro. Vuelve con calma al punto medio. En ese lugar, conserva lo que hayas sentido. No lo sueltes. Solo permite que quede en ti como una frecuencia viva. 5. Da ahora un paso hacia la polaridad opuesta. Gira suavemente y camina hacia la dirección opuesta, 1 o 2 pasos. Abre tu cuerpo a esa otra energía. Siente lo que trae. ¿Es más ligera? ¿Más intensa? ¿Más dolorosa? Respira. No compares. Solo observa. 6. Regresa al centro una vez más, con ambas energías dentro de ti. Vuelve lentamente al punto medio. Esta vez, no estás vacío, llevas en ti ambas fuerzas. Siente cómo coexisten. No se anulan, se contienen. Permanece de pie, con los ojos cerrados, y di mentalmente: ambos extremos viven en mí. Ambos son parte de mi alma. Yo soy el puente invisible. Yo soy la danza que los une. 7. Quédate unos minutos en silencio. Respira suavemente. Tal vez notes un cambio en tu cuerpo, en tu ánimo, en tu energía. Quizá no. Lo importante no es lo que sientas ahora, sino lo que has recordado. No necesitas fragmentarte para caminar el mundo. Este ejercicio se puede realizar en momentos de conflicto interno, duda existencial o decisiones importantes. No busca eliminar el conflicto, sino mostrarte que tú eres más amplio que cualquier contradicción. Porque solo quien ha habitado ambos extremos, sin romperse, conoce el verdadero equilibrio. Entre la noche y el día, habita el amanecer. Y tú eres ese instante eterno donde ambos se tocan. Así como el arco necesita tensión entre los extremos para lanzar la flecha, así el alma necesita la polaridad para apuntar hacia su verdadero destino. Capítulo 5. El principio del ritmo. Todo fluye, dentro y fuera, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, el movimiento del péndulo se manifiesta en todo, la medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la del movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. El Kybalión. El universo respira. No con pulmones, sino con ciclos. Exhala en expansión, inhala en contracción. El océano, el corazón, las estaciones, los latidos invisibles del tiempo, todo responde al pulso de una inteligencia que no se apresura ni se detiene.
El principio del ritmo es la música oculta del cosmos, una sinfonía sin pausa que danza a través de lo grande y lo pequeño, de lo visible y lo intangible. Y como todo lo que existe está inmerso en ese pulso, también el alma está sujeta a sus mareas. El alma no es una línea recta, sino una curva que se abre y se recoge. A veces arde como un sol despierto, otras se repliega como la noche que cuida en silencio. Hay momentos de claridad en los que todo parece fluir con facilidad, y otros donde la confusión y la sombra parecen envolverlo todo. Pero ninguno de estos estados es permanente, y ahí su lección más profunda. Quien cree que la cima durará para siempre, se desilusiona con la primera caída. Y quien cree que la noche no tendrá fin, olvida que el alba siempre retorna. La sabiduría no está en evitar las olas, sino en aprender a navegar con ellas. Las antiguas civilizaciones que aún vivían en comunión con la tierra no temían al cambio ni al silencio. Sabían que la semilla necesita oscuridad antes de brotar, que la luna menguante está encerrada como la luna llena, que la pausa no es muerte sino gestación. En los himnos védicos se canta, el orden del universo es ritmo. Quien lo ignora, se fragmenta. Quien lo honra, se une a la danza divina. Esta danza no puede ser forzada ni ignorada, solo escuchada desde el interior. La mayoría de los desajustes modernos surgen de la desconexión con los propios ritmos. Se exige rendimiento en horas de fatiga, entusiasmo en tiempos de duelo, productividad en etapas de vacío. Así, el ser se fragmenta y se endurece, porque intenta permanecer siempre en la cima de la ola, sin permitir su descenso. Pero el ritmo exige humildad. Exige reconocer que la bajamar es tan necesaria como la pleamar, y que todo lo que no se respeta en su ciclo terminará exigiendo su lugar a través de la crisis. Alinearse con el propio ritmo personal no es una práctica exótica ni una excusa para la inacción. Es un acto de profundo respeto por el misterio del ser. Cada alma tiene un compás único, y aprender a escucharlo es recuperar la soberanía interior. Hay quienes florecen en el silencio del amanecer y quienes lo hacen en la noche. Hay quienes necesitan retiro tras cada entrega intensa, y quienes necesitan movimiento para deshacerse de la inercia. Lo importante no es parecerse al ritmo de otro, sino descubrir el propio. Esta observación requiere atención consciente. Una práctica sencilla pero poderosa consiste en registrar durante un ciclo lunar completo, desde la luna nueva hasta la siguiente, los cambios emocionales, físicos, mentales y espirituales que se van presentando. No se trata de analizar, sino de observar. Anotar sin juzgar qué días traen más claridad, qué momentos exigen pausa, cuando se enciende el fuego creativo y cuando aparece la necesidad de retraerse. Así como el agricultor no siembra cuando la tierra está helada, el alma no debe forzarse cuando su ritmo es de descanso. Cada emoción, cada estado de ánimo, es un mensaje del tiempo interno. Y ese tiempo es maestro. La tradición esotérica siempre supo que existen dos grandes relojes, el solar y el lunar. El primero rige la acción, el propósito, la afirmación del ser. El segundo, el mundo interior, la introspección, el flujo emocional. En ciertas prácticas alquímicas se enseña que el oro solar no puede nacer sin la plata lunar, lo que significa que la iluminación no puede alcanzarse sin haber aprendido primero a moverse con los ritmos internos. Por ello, se proponen dos meditaciones complementarias, una solar y otra lunar, según la etapa en que uno se encuentre. Cuando el alma se siente expansiva, enfocada, abierta hacia el mundo, es tiempo de la meditación solar. En esta práctica, se visualiza el sol en el centro del pecho, irradiando luz hacia todas las direcciones, como si cada célula fuera una antena de propósito. Se afirma en silencio, hoy actúo en armonía con la luz que me habita. Todo lo que toco, se ordena. Todo lo que creo, florece. Pero cuando el alma entra en una etapa de recogimiento, cuando hay necesidad de introspección o sanación, se invoca la meditación lunar. Aquí, se visualiza una luna plateada flotando en el vientre, suave, envolvente, permitiendo que las emociones fluyan sin retención. Se repite, nada me apura. Todo lo que es, está bien. Me sumerjo en mí para recordar quién soy.
Ambas meditaciones no se oponen, se complementan. Y al alternarlas según el propio ritmo, uno comienza a habitar un tiempo más profundo que el del reloj mecánico, el tiempo del alma. El ritmo no solo está en los ciclos grandes, sino en lo cotidiano. Hay un ritmo en la respiración, en la digestión, en la inspiración creativa, en el deseo, en la fatiga. Escuchar esos microciclos es afinar el instrumento que somos. Porque el alma, como un violín sagrado, solo vibra en su máxima belleza cuando está afinada con el ritmo correcto. Si se la fuerza, se rompe; si se la ignora, se apaga. Pero si se la escucha y se la honra, revela sus secretos. Entonces, el día ya no es solo un conjunto de tareas, sino una curva de expansión y contracción. La semana no es una rutina, sino una ola con momentos de ascenso, de clímax, de pausa. Y el año entero se vuelve una espiral donde uno puede sembrar, nutrir, cosechar y soltar. El tiempo deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Porque ya no impone, acompaña. Ya no amenaza, guía. Y quien ha aprendido a leer el ritmo como un mensaje divino, ya no corre tras la vida, sino que la baila. Así como las estrellas no se apresuran, y sin embargo llegan a su hora, también tú puedes caminar al ritmo del alma, y descubrir que nunca estuviste fuera de tiempo, sino fuera de sintonía. Ejercicio, afinación del reloj interno. Este ejercicio consiste en detener el tiempo externo durante un momento específico del día para escuchar con precisión el ritmo real que habita en ti, más allá del deber, la expectativa o el impulso mental. El objetivo es sincronizarte con tu compás natural, el que rara vez escuchas por vivir condicionado al ruido del mundo. Instrucciones. 1. Elige conscientemente un momento del día en que estés a mitad de algo. No debe ser un momento de quietud, sino cuando estés haciendo algo, trabajando, caminando, cocinando, resolviendo, hablando, etc. Ese es el instante ideal porque rompe la ilusión de que el tiempo externo marca tu flujo interno. 2. Detente por completo durante exactamente 1 minuto. Sin avisar, sin prepararte, sin buscar comodidad. Solo detente. Detén tu movimiento, tu acción, tu conversación, tu ritmo impuesto. Cierra los ojos si lo deseas, pero no es necesario. 3. En ese minuto, escucha. No tu entorno, sino tu cuerpo. Siente. ¿Tu respiración es corta o profunda? ¿Tu pulso va rápido o lento? ¿Hay tensión en alguna parte? ¿Tu energía está en expansión o contracción? No respondas con la mente. Solo siente. Como si fueras un tambor que aprende a oír el modo en que está vibrando en ese momento. 4. Nombra internamente el ritmo que habita en ti. Sin palabras poéticas ni técnicas. Di para ti, con sinceridad. Ahora estoy en ritmo lento. Ahora estoy en ritmo elevado. Ahora estoy fuera de ritmo. Ahora estoy fluyendo. Este nombramiento es sagrado. No juzga. Solo revela. 5. Decide no imponer ningún otro ritmo por el resto de ese ciclo. Si tu cuerpo está lento, deja de exigirte intensidad. Si está activo, no lo reprimas. No te fuerces a descansar si estás creativo, ni te obligues a actuar si estás en fase de pausa interna. La verdadera alineación comienza cuando dejas de traicionarte con horarios mentales que contradicen tu tiempo vital. 6. Al final del día, busca otro minuto para repetir el ejercicio. Hazlo en el extremo opuesto del primero. Si el primer minuto fue en la mañana, haz este en la noche. Vuelve a sentir. ¿Es el mismo ritmo? ¿Es distinto? ¿Qué ha cambiado? No busques conclusiones. Solo percibe, tú no eres una máquina, eres una María. Este ejercicio puede repetirse diariamente o incluso varias veces en un mismo día, sin estructura fija. Su poder está en que rompe con la dictadura del tiempo externo y restaura la autoridad del ritmo interior. Y cuando honras ese ritmo, el universo empieza a tratarte como a todo lo que es sagrado, sin prisa, sin presión,
sin interrupciones. Todo lo que respira tiene ciclos. El universo también. No seas más rápido que tu alma. Capítulo 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede conforme a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no comprendida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. No hay azar en los caminos del alma. Lo que llamamos destino no es un guión impuesto desde fuera, sino la arquitectura invisible de nuestras elecciones pasadas. Nada ocurre sin que algo lo haya precedido, y todo acto, pensamiento o emoción, aunque parezca imperceptible, se convierte en una semilla que germina en el tiempo propicio. El principio de causa y efecto no es una amenaza, sino una invitación, la de despertar a la responsabilidad creadora que habita en cada gesto del ser. Este principio, tan antiguo como la conciencia misma, ha sido nombrado de muchas formas a lo largo de las eras. Karma en las tradiciones orientales, Maat en la sabiduría egipcia, acción y reacción en el discurso moderno. Pero más allá de los nombres, su esencia es siempre la misma. Lo que uno emite regresa, no como castigo, sino como reflejo. En el Dhammapada, Buda declara, todos los estados encuentran su origen en la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, el sufrimiento lo sigue como la rueda al buey que tira del carro. Esta afirmación no busca generar temor, sino comprensión profunda. Comprender el karma como conciencia de creación implica soltar la idea de que uno es víctima del azar o de los caprichos del universo. Nada que nos ocurre es completamente ajeno a nosotros. Incluso aquello que parece venir de fuera sin razones, en verdad, el fruto de causas que tal vez sembramos sin darnos cuenta, en esta vida o en otras, en lo consciente o en lo profundo. Este reconocimiento puede doler al ego, pero libera al alma. Porque si lo que hoy experimento es el resultado de algo que he emitido, entonces tengo el poder de emitir algo distinto, y así modificar el devenir. El verdadero despertar espiritual no comienza con visiones ni experiencias místicas, sino con el tránsito de la víctima al arquitecto. La víctima pregunta, ¿por qué me pasa esto? El arquitecto pregunta, ¿para qué me lo mostré? En esa pregunta vive el inicio de la transformación. No se trata de culparse, sino de hacerse consciente. Porque cada vez que uno se hace consciente de una causa, se disuelve una cadena, se libera un patrón, se reordena una línea del tiempo. Para entrenar esta mirada, los sabios antiguos practicaban la revisión causal. Al finalizar el día, cerraban los ojos y volvían en silencio sobre las escenas vividas, las palabras dichas, las reacciones emocionales, los pensamientos predominantes. No para juzgar, sino para comprender qué causa se había sembrado en cada una de esas acciones. Este ejercicio, que parece sencillo, comienza a abrir en el alma una sensibilidad nueva. Uno empieza a notar cómo una palabra dicha con ira genera tensión al día siguiente. Como un pensamiento insistente de escasez atrae obstáculos sutiles. Como una intención amorosa, aunque no se concrete, deja una huella luminosa en el aire. Del mismo modo, puede practicarse la siembra consciente. Por las mañanas, antes de iniciar la jornada, uno se detiene y formula una causa clara: hoy siembro armonía. No se trata de forzarse a ser perfecto, sino de sostener esa intención como una semilla viva en el campo del día. Las acciones que se alineen con esa siembra germinarán en su tiempo, y las que se desvíen de ella serán visibles con mayor claridad. De este modo, el alma comienza a vivir no como efecto del mundo, sino como causa silenciosa de su transformación. El arte de generar buenas causas no consiste en acumular actos buenos según un código externo, sino en vibrar desde una conciencia coherente. Un acto puede parecer bondadoso y sin embargo brotar del miedo o del deseo de aprobación. En cambio, un gesto mínimo nacido desde la compasión auténtica, incluso invisible para otros, se convierte en una causa poderosa. En el libro de Enoc, oculto durante siglos y considerado apócrifo por muchas tradiciones, se dice: tus actos están escritos en los cielos, no por sus formas, sino por sus emanaciones. No es lo visible lo que cuenta, sino la vibración detrás del acto.
Para quien desea vivir en armonía con este principio, cada día es una oportunidad de siembra. Una palabra de aliento, un silencio respetuoso, una decisión tomada desde la verdad interior, una renuncia sin resentimiento, un gesto de amor sin exigencia, todo deja una estela. Aunque no veamos el efecto de inmediato, el tiempo lo guarda con fidelidad, como un río que recoge cada gota y la devuelve en su curso. También es cierto que algunas causas sembradas hace mucho pueden tardar en manifestarse, o hacerlo en formas inesperadas. A veces, un dolor actual es la flor amarga de una siembra inconsciente. Pero incluso eso, cuando se ve con ojos de comprensión, puede ser transformado. Porque el efecto no es destino cerrado, es portal de conciencia. Y si uno atraviesa ese portal con apertura, la causa misma comienza a disolverse, como una sombra que desaparece al encender la lámpara. Existe una enseñanza transmitida oralmente entre ciertas ramas esotéricas del misticismo hebreo, que dice así: el justo no siembra por su recompensa, sino por la armonía del campo. Y el campo, al sentirse honrado, da frutos más dulces que los pedidos. Vivir desde la causa no es una estrategia para obtener, sino una forma de honrar el entramado sagrado de la existencia. En ese sentido, cada pensamiento es una flecha lanzada. Cada emoción, una nota en la sinfonía invisible. Cada acto, una piedra lanzada al lago del tiempo, cuyas ondas se extienden más allá de lo que podemos ver. Saber esto no debe generar obsesión, sino reverencia. Reverencia por la posibilidad que se nos da en cada instante, la de sembrar algo que eleve, que ilumine, que repare. Y si aún dudamos del poder que tiene una sola causa, recordemos lo que enseñaba el maestro chino Fuanzi en uno de sus relatos ocultos. Una mariposa agita sus alas en la montaña, y sin saberlo, cambia la forma de las nubes en el horizonte. Así también, un pensamiento justo en medio del caos puede alterar el curso de una vida. Una intención pura en medio de la oscuridad puede encender un destino entero. Ejercicio, la causa silenciosa. Este ejercicio consiste en realizar una acción intencionada, anónima y desinteresada, sin buscar reconocimiento, retorno inmediato ni validación externa. Su propósito es sembrar una causa pura, desligada del ego, y luego observar cómo se manifiesta en otro plano de tu vida, como reflejo del equilibrio universal. Instrucciones. 1. Escoge una acción que beneficie a otro ser sin que nadie lo sepa. Debe ser una acción concreta, visible para el otro, pero que no se relacione directamente contigo, ni te identifique como autor. Ejemplos. Dejar comida o agua en un lugar donde pasen animales. Limpiar discretamente un espacio público o común. Hacer una transferencia económica anónima a alguien que lo necesite. Rezar o bendecir en silencio a un desconocido que transmita dolor. Corregir algo que está mal sin buscar mérito, una silla caída, una puerta abierta, una planta seca. 2. Antes de hacerlo, cierra los ojos un instante y declara internamente: esta es mi causa silenciosa. No necesito que se note. Que el equilibrio del universo la reciba y responda con armonía. 3. Realiza la acción sin hablar de ella, sin compartirla, sin volver a mirarla. Ni con otros ni contigo. No la anotes. No la registres. No te felicites por ello. Solo déjala ir al tejido invisible de la realidad como una gota limpia que no espera ser contada. 4. Durante los siguientes 3 días, mantente abierto a los efectos. No esperes el mismo tipo de resultado ni en la misma esfera. La causa sembrada puede volver como claridad mental, como resolución inesperada de un conflicto, como un regalo sutil, como una emoción nueva. El universo responde con precisión, pero no con literalidad. 5. Reconoce el efecto cuando llegue, pero no lo ates a la causa. Cuando algo hermoso o reparador ocurra, no digas, esto es por lo que hice. Simplemente di, la ley está viva. Este ejercicio puede repetirse cada semana o cada vez que sientas que estás perdiendo la conexión con tu poder creador, porque sembrar sin apego es un acto de maestría espiritual. Y cuando el alma siembra desde la pureza, el universo responde con belleza.
La semilla que no necesita testigos florece en lo invisible y bendice todo lo que toca. Porque quien vive desde la causa ya no necesita pedir milagros, se ha convertido en uno. Capítulo 7 del principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Donde hay vida, hay generación. No solo en el nacimiento de los cuerpos, sino en la aparición de cada idea, de cada obra, de cada universo. El principio de generación no se limita al acto biológico, es una ley cósmica que rige todos los planos, mental, espiritual, energético. Todo cuanto ha sido creado ha surgido de la unión de dos polaridades, lo masculino y lo femenino. No como géneros sociales, sino como fuerzas arquetípicas que habitan el entramado de lo real. Lo masculino es dirección, intención, impulso, claridad. Lo femenino es receptividad, contención, nutrición, misterio. Una idea sin dirección se dispersa. Una acción sin contención se agota. El equilibrio entre ambas fuerzas es lo que permite la verdadera creación, aquella que no solo nace, sino que se sostiene, crece y florece en coherencia. Esta unión es sagrada no porque sea perfecta, sino porque es el reflejo de la dinámica del todo en cada alma individual. La generación espiritual es el arte de concebir realidades desde el alma, y para ello es necesario unir dentro de uno mismo las energías aparentemente opuestas que lo habitan. El error de la cultura moderna ha sido escindir estas fuerzas, glorificando una sobre la otra, acción sin escucha, avance sin pausa, razón sin intuición. Así, se ha atrofiado el equilibrio interno. Se actúa sin sentir, se desea sin concebir, se crea sin sustancia. Pero en los templos antiguos, los iniciados sabían que antes de hablar al mundo, era necesario gestar en el silencio. En los papiros herméticos se alude a esta unión como la conjunción del sol y la luna en el templo del cuerpo. Cuando Ra desciende al vientre de Isis, el mundo se ordena, se lee en un fragmento deteriorado de la liturgia de los misterios egipcios. No es una escena mitológica, sino un código alquímico. Ra, el principio solar masculino, penetra el espacio sagrado de Isis, la matriz de la forma, para dar origen al orden y la armonía. En ese símbolo está la clave del poder creativo del alma. El verbo no puede manifestarse sin útero. La intención no puede encarnarse sin receptividad. Activar el poder creativo en equilibrio comienza por reconocer qué polaridad predomina en el interior. Se actúa compulsivamente sin dirección interna. ¿Se espera eternamente sin mover la voluntad? ¿Se visualiza sin materializar o se ejecuta sin inspiración? Observarse desde esta mirada no es condenarse, sino iluminar el punto desde donde se puede comenzar a restaurar el flujo. Una práctica ancestral que armoniza estas fuerzas es la meditación del útero solar y la semilla lunar. No se trata de visualizar órganos físicos, sino arquetipos energéticos. El útero solar se sitúa en el centro del pecho, lugar donde el fuego interno resplandece. Es la matriz espiritual desde donde se gesta la luz. La semilla lunar se percibe en la base del vientre, como una esfera blanca, fresca, silenciosa. Representa la intuición, la idea en su forma pura. La meditación comienza en silencio, con la respiración guiando la conciencia hacia ambos puntos. En cada inhalación, se enciende el útero solar. En cada exhalación, se nutre la semilla lunar. Luego, se imagina un hilo dorado que une ambos centros, como un canal de luz donde la intención, solar, se funde con la intuición, lunar, dando lugar a una creación coherente. Esta práctica no busca visualizar deseos, sino armonizar las energías que los harán posibles. Porque lo que no nace en equilibrio, se derrumba. La creación consciente desde el alma no se mide en resultados visibles inmediatos, sino en el nivel de coherencia y plenitud que se sienta al crear. Hay quienes han manifestado fortunas o reconocimiento y sin embargo siguen vacíos. Otros, con actos mínimos pero nacidos desde su centro verdadero, han transformado generaciones. Como decía el Evangelio de María Magdalena, uno de los textos más marginados por la tradición oficial, lo que nace desde el alma permanece, lo que nace desde la carne se disuelve.
Crear desde el alma implica no forzar los tiempos. El embarazo espiritual también tiene sus trimestres. Hay ideas que necesitan ser gestadas largo tiempo en el silencio. Hay proyectos que piden oscuridad antes de ver la luz. Hay decisiones que deben madurar en la sombra antes de manifestarse en el día. Pretender acelerar ese proceso es abortar la creación verdadera. Para sostener este ritmo generativo, es necesario cultivar el templo interior. Alimentarse con lo que nutre, rodearse de lo que eleva, hablar lo que construye. No por moralismo, sino porque cada palabra y cada gesto alteran el campo fértil donde habita la creación. El alma no puede engendrar luz si vive rodeada de ruido. La visión no puede descender si no hay un suelo limpio donde encarnarse. Por eso, toda creación profunda exige preparación. Así como el alquimista purificaba su laboratorio antes de transmutar el plomo en oro, el ser humano debe purificar su espacio interior antes de intentar crear algo verdadero. No se trata de ser perfecto, sino de estar presente. De actuar no desde la carencia, sino desde la abundancia que sabe que todo ya existe en el plano sutil. Solo espera ser gestado y dado a luz. Y cuando el acto de creación sucede, cuando una verdad se plasma, cuando un sueño toma forma, cuando un gesto transforma, se experimenta algo que ninguna técnica puede fabricar: la certeza de haber sido creado con lo divino. No se siente orgullo, sino gratitud. No se busca reconocimiento, sino comunión. Porque lo creado no es posesión, es canal. Existe una antigua historia entre los místicos hindúes que narra cómo un sabio pasaba los días en silencio, sin escribir ni hablar. Cuando le preguntaron por qué no compartía sus visiones, respondió: mi alma aún está en embarazo. Cuando nazca la luz, el mundo la verá. No antes. No por mí. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron cánticos que aún hoy resuenan en los himnos véricos. No porque fueran suyas, sino porque supo esperar su nacimiento. Así también, quien une en sí el sol y la luna, el verbo y el silencio, el deseo y la espera, engendra realidades que no solo cambian el mundo, lo despiertan. Ejercicio: engendrar sin forma. Este ejercicio consiste en gestar internamente una creación que aún no existe en el mundo, no desde el deseo o la necesidad, sino desde la unión plena entre intención, energía masculina, y receptividad, energía femenina, sostenida en silencio activo. Instrucciones. 1. Siembra una creación en ti, sin imaginarla. Elige algo que aún no hayas manifestado. No un objeto, ni una meta externa, sino una frecuencia que deseas encarnar: serenidad, soberanía, abundancia interior, libertad, claridad, gozo, equilibrio, comunión. No le pongas forma ni imagen. No lo imagines ni lo nombres con ansiedad. Solo decide que esa energía existe en ti como una semilla sagrada no visible. 2. Sostén esa semilla durante el día sin hacer nada por manifestarla. No actúes para conseguirla. No la expliques. No la forces. Solo vive tu día normal como si esa energía ya estuviera gestándose en lo más profundo de ti. Como una madre que no abre su vientre para ver si el hijo ya crece. Como la tierra que no desentierra la semilla para comprobar si germina. 3. Cada vez que algo te saque de eje, vuelve al vientre energético. Cuando algo te provoque, te distraiga o te agite, detente un momento y respira hondo. Sin pensar ni repetir palabras, lleva tu conciencia al centro del pecho o al vientre bajo, según donde sientas que vive tu poder creador. Siente esa creación no como deseo, sino como presencia aún no nacida, ya viva en ti. 4. No le cuentes a nadie lo que estás gestando. Este es un principio de respeto al misterio. Toda creación profunda nace en el silencio. No la declares al mundo antes de tiempo. Déjala nutrirse de tu cuerpo, de tu vida, de tu presencia, no de tu voz. 5. Reconoce el instante en que algo cambia, sin buscarlo. Al final del día o en los días siguientes, algo cambiará en tu forma de estar, hablar, mirar o sentir. Tal vez nadie lo note, pero tú sabrás que algo ha nacido en ti.
No fue una decisión, no fue un esfuerzo, no fue una meta. Fue una unión invisible que dio lugar a una nueva vibración encarnada. Este ejercicio puede repetirse con cada nuevo ciclo lunar, con cada cambio vital o cada vez que sientas que deseas crear sin invadir el misterio con la prisa. No todo lo que creas necesita ser visto. Algunas realidades nacen en silencio y transforman tu mundo desde dentro. Capítulo final: Integración de los 7 principios. Aquel que comprende estas verdades posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán. El Kybalión. No hay camino espiritual más poderoso que aquel que se vive, no solo se estudia. Los 7 principios revelados en este viaje no son dogmas a ser memorizados ni fórmulas rígidas a ser repetidas. Son reflejos del orden universal, susurros del todo en sus múltiples capas. No están afuera, viven en la médula del alma, aguardando ser recordados a través de la experiencia. Vivir en conciencia desde estos principios es aprender a estar en el mundo como quien ha descifrado su lenguaje secreto. No significa estar por encima de los demás ni retirarse del caos humano, sino caminar con los ojos internos abiertos, percibiendo lo que otros ignoran, que todo vibra, todo corresponde, todo fluye, todo se equilibra, todo retorna, todo nace. Y que en el centro de ese todo estás tú, no como ego, sino como canal. La integración sucede cuando el conocimiento se vuelve cuerpo, cuando el símbolo se transforma en acto, cuando el alma no solo comprende, sino que encarna. Entonces, el mentalismo no es una idea filosófica, sino la conciencia de que cada pensamiento emite una onda. La correspondencia ya no es un aforismo hermético, sino la lectura constante de un universo que refleja tu estado. La vibración se convierte en tu lenguaje esencial. La polaridad, en el campo donde aprendes a sostener sin rechazar. El ritmo, en la danza que te guía. La causa y efecto, en el eco que eliges sembrar. La generación, en la alquimia silenciosa que haces a cada instante con lo que eliges concebir. Imagina, por un momento, un día vivido desde esta conciencia. Al despertar, reconoces que tu mente es el lugar donde nacerá tu realidad. En lugar de revisar noticias o correr hacia la urgencia, siembras un pensamiento claro, una intención vibrante. Hoy, soy presencia consciente. Ya estás practicando el primer principio. Al salir de casa, notas el clima interior reflejado en el exterior. Te detienes al ver un gesto en alguien que te molesta, y en lugar de reaccionar, te preguntas, ¿qué parte de mí se refleja aquí? Ves el espejo. Has activado el segundo principio. Respiras profundo en medio de una conversación difícil. Sientes que tu cuerpo se tensa, que tu energía baja. En lugar de seguir el impulso, colocas una mano sobre tu pecho y elevas tu vibración con un pensamiento luminoso. Tu frecuencia cambia. Estás aplicando el tercer principio. Más tarde, alguien te critica. Por un instante, quieres huir o atacar. Pero recuerdas que cada emoción tiene su opuesto. Te colocas en el centro de ese péndulo interno y observas sin fragmentarte. Te sostienes. Y allí, el cuarto principio vive. Durante el día, notas cómo tus energías suben y bajan. No las fuerzas, las acompañas. Sabes que tu cuerpo tiene ritmos, que tu alma tiene ciclos. Honras tu pausa como honrarías un silencio en medio de una sinfonía. Estás en armonía con el quinto principio. Al anochecer, revisas tu día con conciencia. ¿Qué sembré hoy con mis actos, mis palabras, mis pensamientos? Sin culpa, con humildad, reconoces lo que ha florecido y lo que aún requiere amor. Decides qué nueva causa sembrar mañana. Y en ese instante, el sexto principio pulsa dentro de ti. Antes de dormir, entras en quietud. Visualizas la energía solar en tu corazón y la luna blanca en tu vientre. El verbo y el silencio se unen. Desde esa unión, surge una creación, una visión, una idea, un sentimiento profundo de sentido. En ti se gesta el mundo. La generación se ha cumplido. El séptimo principio se revela como sagrado.
Vivir así no exige perfección, sino presencia. No exige rituales complejos, sino memoria activa. Es recordar, a cada instante, que eres parte del todo y que el todo vibra a través de ti. Para sostener esta integración, es útil llevar una bitácora de prácticas mensuales. No como obligación, sino como una forma de mantener el canal abierto. Al inicio de cada mes, puedes escribir una intención alineada con un principio. Por ejemplo, enero, mentalismo, este mes observo mis pensamientos como la fuente de mi creación. Febrero, correspondencia, todo lo que vea afuera, lo contemplaré dentro. Marzo, vibración, sostendré mi frecuencia con consciencia amorosa. Abril, polaridad, aceptaré ambos extremos sin perderme en ninguno. Mayo, ritmo, escucharé mis ciclos y respetaré sus pausas. Junio, causa y efecto, seré arquitecto de lo que emito. Julio, generación, crearé desde el equilibrio de mis energías. Y así, cada mes, regresar. No para repetir, sino para profundizar. Porque lo cerrado no está en saberlo todo, sino en vivirlo siempre como si fuera la primera vez. Al final, no importa cuántos libros se hayan leído ni cuántos mantras se hayan repetido. Lo que importa es si el alma ha aprendido a encarnar la ley. No desde la rigidez, sino desde la fluidez. No desde la obediencia, sino desde el reconocimiento. Y ese reconocimiento es claro, no estás aquí para entender el universo. Estás aquí para ser el canal por el que el universo se expresa. El canal que piensa con claridad, siente con pureza, vibra con verdad, acepta con sabiduría, fluye con ritmo, siembra con amor y crea con equilibrio. Conviértete en un canal del todo. No le preguntes más qué quiere de ti. Vive de tal manera que el todo se reconozca en tu forma y te bendiga con su presencia.